Shalom en el nombre de Yeshua, Shavuot, feliz semanas a todas las personas cuantas nos escuchen. Este presente estudio, este presente audio se centrará en tres factores: una pregunta y dos afirmaciones. ¿Vale? Solo le voy a decir la primera afirmación porque la segunda lo vamos a ver más adelante. La pregunta es: ¿quién me ha tocado? Quizás le suena, ¿no? Y la afirmación es: una fuerza ha salido de mí. Bueno, a menudo el Redentor de Israel nos comunicó tremendas verdades espirituales, a veces proféticas, a través de parábolas, historias cortas y otras descripciones familiares al típico entendimiento cultural hebreo. A veces el mensaje de las buenas nuevas de la redención parte de algo conocido o familiar a la mente humana para revelar lo desconocido. El propósito del uso de las metáforas es forzar a los oidores a pensar, ya que la parábola lleva a los oyentes a descubrir la verdad, pero a la vez la encubre de quienes tienen prejuicios para verla. El tema que vamos a observar en esta ocasión trata sobre la magnífica experiencia que tuvo una mujer. Su historia forma parte de un contexto que igualmente carga en sí una enseñanza profética, pero en esta ocasión solo nos vamos a limitar a observar lo que nos revela la experiencia que vivió esta mujer, intentando observar el asunto más allá de la mera historia. Podríamos considerar que esta experiencia es una parábola porque no es una mera historia, sino que lo ocurrido nos revela una gran realidad espiritual y profética, sobre todo porque usamos la comparación o la semejanza para compartir una verdad importante como enseñanza moral. Nuestra historia tiene dos puntos de vista, o al menos yo les voy a presentar dos puntos de vista. El primer punto tratará la perspectiva mesiánica judaizante y en cuanto a esto solo haré un breve resumen. El segundo punto de vista presentará lo que yo veo que se nos quiere enseñar a través de la experiencia de esta mujer. Serán ustedes mismos quienes decidirán qué punto de vista es el más verídico. Pueden agarrarse de alguna palabra para seguir una interpretación y dar peso a algo que carece de potencial dentro de lo que se enseña, o pueden pasar de las apariencias, cavando conmigo un poco más en las profundidades que ocultan los escritos que hemos heredado como hebreos israelitas. Antes de todo, quiero que tengan en cuenta el siguiente detalle. Aunque por lo general no se conoce la real identidad de quién era aquel varón llamado Yeshua, hijo de Miriam, sin embargo sobre él se conocía bastante para considerarlo como un profeta, según pueden leer en Marcos capítulo 6, verso 15. Y con esa certeza se acercaban a él con la viva esperanza que Elohim ha visitado a su pueblo. ¿Vale? Esa expresión aparece en Lucas capítulo 7, verso 16, referente a Yeshua. Pero a diferencia de un profeta que clamaba a Elohim para que él conceda lo que el profeta invocaba, eh, o lo que el pueblo necesitaba, sobre lo que el pueblo necesitaba, Yeshua mandaba que se cumpliera lo que él quería. De hecho, eso vamos a leer el relato. Como este va a ser un poquito largo, lo vamos a dividir en dos partes. Hoy en esta ocasión va a ser un audio y a lo largo de esta semana espero que se dará tiempo para compartir la segunda parte y así acabar esta sección, esta presentación. Nuestra historia aparece igual en Mateo capítulo 9, verso 20 al 22 y en Marcos capítulo 5, verso 25 al 34. Yo le voy a leer de la edición Corona de Jerusalén del libro de Lucas capítulo 8, verso 43 al 48. Cuenta nuestra experiencia, nuestra historia. Una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años y que no había podido ser curada por nadie, se acercó por detrás y tocó la orla de su manto, es decir, la parte baja del manto que tenía, la vestidura que tenía Yeshua, y al punto se le paró el flujo de sangre. Yeshua dijo: ¿quién me ha tocado? ¿Vale? Aquí está la pregunta que comentaba al principio, que da título a nuestra presentación. Como todos negasen, dijo Pedro: Maestro, las gentes te aprietan y te oprimen. Pero Yeshua dijo: alguien me ha tocado porque he sentido que, y aquí está
expresión, una fuerza ha salido de mí. Viéndose descubierta, la mujer se acercó temblorosa y postrándose ante él, contó delante de todo el pueblo por qué razón le había tocado y cómo al punto había sido curada. Y en el verso 48 aparece la segunda expresión, afirmación. Él le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz. Según lo que nos relata Marcos, ella pensaba tocar solamente el borde del manto para ser sana. Es decir, si va a extender su mano para tocarle un poquitín, ya sería suficiente. Es lo que expresa Marcos capítulo 5, verso 28. Por eso es bueno mirar esta historia en comparación, comparando con las demás citas, las demás evidencias, para que así puedan ver algunos detalles. De aquí, algunos pasan a centrarse sobre un cierto aspecto preguntándose, ¿por qué la mujer solo se conformaba con tocar el borde? ¿Qué tenía de especial el borde del manto? Es la pregunta donde se centran algún grupo de personas. Preguntarse no está mal, pero centrar el peso de toda esta experiencia sobre este enfoque es perder de vista la parte más importante de toda la enseñanza. Lo primero que enseña esta experiencia, mirando de la perspectiva judío-mesiánica, es el valor de tzitzit, cosa que a veces se presentan como un símbolo del orgullo judío hasta la fecha. ¿Qué son estos tzitzit? Son el nombre dado a los llamados flecos del talit, que sirven como medio para recordar los mandamientos de Elohim. El talit es un manto que se usa con un fin religioso. Los tzitziot deben tener toda vestimenta de 4 puntas utilizada por todo varón judío de acuerdo a la orden dada en la Torá al pueblo de Israel. Eso lo pueden leer claramente en Números capítulo 15, verso 37 al 41 y desde luego en Números capítulo 20, en Deuteronomio, el libro de Deuteronomio, capítulo 22, verso 12. Y esto con el fin de ayudarlos. Esta instrucción tenía un fin especial, ¿vale? Siempre hay que tener en cuenta que el propósito y cuando se centra solo en una parte, al quitar un texto de su contexto, se usa como pretexto para enseñar tradiciones de hombre. Cuando se tiene en cuenta el contexto para verse los detalles, aquí la persona hace caso a las instrucciones de Elohim, ¿vale? El fin de esta instrucción es para ayudarlos a mantener la santidad en la vida privada y a nivel del pueblo, ¿vale? Era una guía. Shaul la llama bien un bastón, un cayado, un instructor que tiene un propósito, ¿vale? Más adelante voy a comentar un poquito. La interpretación dice que para que el pueblo de Israel recordara el pacto, los mandamientos establecidos en estos tiempos, para que no dejarse llevar por sus propios pensamientos o emociones, el varón tenía que llevar al borde de su manto esos símbolos para que no olvide que no debe practicar algún mal o que debe practicar algún bien. Lo curioso es que los mismos que creen eso afirman que el Mashiach, en su forma de vivir, era la Torah viviente. Es decir, que en su vida reflejaba el vivo propósito de toda y cada una de las instrucciones de las leyes de la Torah. Pero creer eso, que Yeshua usaba estos accesorios y que la mujer se sanó al tocarlos, eso sería un non sentido, ya que si se pretende que uno vive la Torah, se supone que no necesita más de ayudas externas para que recuerde o para que le recuerde, para que no olvide y por algún error transgreda alguna de las leyes de la Torah. El que tiene las leyes de la Torah en su mente, ¿no? Eso no es de la instrucción, ponlo sobre tu mente, sobre tu frente. Entonces, el que tiene estas leyes sobre su mente, en su mente, no como un símbolo atado encima de la cabeza. Esto piensa, sino dentro de su mente. El que les come, les asimila las leyes de día y de noche, hace su estudio, investiga, se aferran a ellas, está en su mente. Piensa en virtud de ellas, haciendo el bien cuando es debido y no haciendo el mal. Y del mismo modo, aquel que las tiene sobre sus manos, obra en virtud de las enseñanzas de la Torah. Shaul bien dijo que las leyes de la Torah son un bastón, como lo mencionaba, para que uno aprenda a vivir como Elohim desea, y cuando está viviendo en virtud de lo que ellas enseñan, ya no necesita más del tutor.
Ojo, aquí hay afirmaciones que muchos las malinterpretan pasando al extremo de la gracia en una gracia barata o desechando a Shaul como siervo de Elohim. Hay bastantes mesiánicos que no sacaron solo a Pablo, sino a Marcos, a Lucas también, porque hacer Marcos y Lucas eh, eh, aprendices de Shaul, se supone que también es tan malo. Y al no entender los escritos de Shaul, pues lo quitaron de la Biblia. Bueno, de los escritos apostólicos. Cada quien aprovecha o desaprovecha para su vida según lo que elige. Aquí tratamos de enseñar el equilibrio entre los extremos para con quien de verdad busca andar en justicia. En este caso, si fue verdad que Yeshua tuvo en el borde de su manto esos símbolos, estos ya eran vistos como amuletos de la buena suerte, más que símbolos de cómo uno debe vivir. Si es que él tenía estos tzitziot y que la mujer las tocó, debe que la mujer o fue una atrevida al obrar precisamente en contra de las propias leyes que los mismos le enseñaba a la mujer y a todos, que no debe tocar estos símbolos estando ella impura, o es que era una ignorante de todas las leyes de la Torá y por ende las tocó por pura ignorancia y en su desesperada necesidad de lograr encontrar un remedio a su enfermedad. Y quizás, o quizás, otra es la realidad. Bueno, por eso les voy a presentar mi visión. Cuando más van a razonar en ese sentido, verán que poner el peso de lo ocurrido sobre lo que se interpreta que tocó la mujer para sanarse es un error. Si la milagrosa sanación fue debido a que esta mujer tocó las borlas o tzitziot del manto de Yeshua, entonces podría tocar estos símbolos que se supone, en el caso que ella hubiese tenido esposo, que su esposo las tenía a su ropa, ¿no? O de cualquier otro varón, ya que se supone que todos los judíos en aquel tiempo las llevaban, ¿no? Entonces no era imprescindible que esté Yeshua para que toque estas borlas que está alrededor del manto y que aquí ella se sane. Su esposo, en el caso que ella hubiese tenido esposo, no se cuenta, pero supongamos que lo hubiese tenido, tendría también esto, se hubiese acercado y tocado a las suyas, ¿no? O de a cualquier otro varón. Es más, si es que esos no eran meros amuletos, que solo los varones las tenían, y que el propósito de estos era ayudar al israelita a acordarse del nombre del Elohim de Israel, como se interpreta, y de las leyes que él dio a este pueblo hebreo, entonces, por derecho, cada varón y mujer podría acercarse mediante ellos a lo que éstas significan a Elohim, para que él les otorgue lo que necesitan. Claramente que mirando así la necesidad de un Mashiach ya no era necesaria y el suceso ya no tendría relevancia milagrosa. Si creen la primera versión, no deberían escuchar lo que enseñaré a continuación. Pero si deseas indagar más de lo que se suele presentar en el mundo mesiánico judaizante, te invito a que me acompañes. Mi deseo que el Ruach pues esté con cada uno de ustedes y que nos guíe a todos a entender, más allá de las apariencias, las enseñanzas que Él nos quiere transmitir a través de los escritos que los hemos heredado, como es mencionado. Y los escritos fueron puestos por escrito para que nos sirva como instrucción. Bien lo dijo Shaul de nuevo. Bueno, hoy les voy a presentar la segunda visión. Vamos a desglosar los hechos por partes para rescatar las revelaciones aquí encriptadas. Iremos verso por verso y concluimos al final. Bueno, para el final tendrán que esperar la segunda parte. Lucas capítulo 8, verso 43 nos presenta a una mujer que padecía flujo de sangre. ¿Desde cuándo? Desde hace 12 años. ¿Y qué hacía? Y no había podido ser curada por nadie. ¿Vale? Aquí hay fragmentos de ideas, las vamos a ver por partes. La mujer aquí descrita ofrece un tipo admirable de la condición de muchísimas personas. Saben que para describir la nación de Israel, el lenguaje hebreo usa en la Biblia una multitud de metáforas. Una de ellas es, bueno, todos creo que saben y todos dirán, mujer. La mujer, bueno, sea ella en buenas condiciones o en malas condiciones, es decir, bien vista, apreciada o desde una perspectiva no deseable, pero bueno, es como nuestro pueblo se presentó y las escrituras así describen a veces como ramera.
en la mayoría de los casos. Aunque por lo general la mayoría, al leer las historias bíblicas, se centran en la parte literal o básica de una misma historia, mi propósito es levantar las miradas hacia el cielo para ver más allá de una mera experiencia que tuvo una mujer judía hace unos 2000 años. ¿Vale? Esta expresión, ¿la recuerdan? La hemos prestado del profeta Zacarías. Siempre repite visión tras visión, levanté mi mirada hacia el cielo y entré en visión. ¿Vale? Es por eso que nosotros lo tomamos como instrucción y tratamos de ver más allá de lo que presenta una mera historia, tratando de ver lo que Elohim quiere transmitirnos, enseñarnos a través de lo que nosotros, de lo que tenemos presentado en las Biblias, sea como metáfora, sea como historia, sea como logros, hazañas, todos tienen un propósito. Vamos a ver la realidad espiritual en cual se encuentra nuestra misma nación hebrea revelada a través de la experiencia de esta mujer. Las escrituras son nuestro manual de instrucción. Y esta misma es nuestra guía espiritual, la que nos revela a través del pasado tanto el presente como el futuro. Recordemos que no en vano se dijo, todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, como le decía. Eso está en Romanos capítulo 15, verso 4. ¿Vale? Les invito a ustedes que lean toda la cita, que así puedan comprobar si hablo por mi propia concupiscencia o porque aquí hay indicaciones claras. Se nos dice que esta mujer hebrea había estado afligida durante largos años debido a una penosa enfermedad, y que había gastado en médicos todo lo que tenía sin que ninguno hubiese podido sanarla. ¿Vale? Bueno, todos conocen esta historia. ¿Nadie ha podido curarla? Pues es una terrible palabra, escuchar, que tu oído escuche incurable. No sé si puedes imaginarte no sé si puedes imaginarte en esta condición, que tengas esta sentencia, este veredicto, este fallo del doctor, ¿no? Incurable. Trata de ponerte en su lugar y me gustaría que en este instante el ruaj de la verdad abra los oídos de tu espíritu para verte, los ojos, ¿no?, de tu espíritu para verte en esta situación, o que has estado en su misma condición, fichado como incurable. Algunos sí que pasaron ya por esta experiencia, como vamos a ver, y ya no están en esta situación, pero es bueno que vean la situación pasada para identificarse y así sacar provecho de lo que comparte esta enseñanza desde antes revelada, ¿vale? Sobre el camino por donde íbamos a andar. Muchos otros todavía andan aquí deambulando buscando curas y están en esta situación con el veredicto incurable, y no hay posibilidad alguno que alguno la pueda solucionar el anhelo de su alma. Lucas, que era médico, nos describe la situación un poco más suave que Marcos al hablar sobre los dichos médicos. Lucas hizo caso omiso sobre el hecho que sus colegas, otros doctores, no pudieron dar con un remedio para aliviar la necesidad que tenía esta mujer. Marcos va al punto, indicando a pesar de que la mujer pagó todo lo que tenía para que los médicos la ayuden, no había conseguido ninguna mejoría, sino que más bien iba de mal en peor. Marcos capítulo 5, verso 26, aquí está al punto. No dio muchos rodeos, indicó el fallo de los médicos y la situación penosa en cual llegó tras andar buscando ayudas, y obviamente con cada búsqueda pues dejaba aquí su sueldo, su dinero, sus inversiones, y no en la primera persona. Hay otro caso en las escrituras hablando de un paralítico a la puerta del templo que gastó todos sus recursos y no le quedó más para buscar una cura, y no le quedó más que pedir limosna a la puerta del templo, a cual los discípulos de Yeshua dijeron claramente: no tenemos oro y plata, lo que tú pides, podemos darte lo que tú no lograste encontrar. ¿Vale? Y aquí hay otra elección de un deber que nos corresponde para con las personas que están en esa situación desesperada, sin remedio, con un veredicto incurable. Marco explica que ella había procurado en vano recibir ayuda médica, pero empeoraba en vez de mejorar. Si solo queremos limitarnos a ver una hermosa experiencia, quizás nunca van a ver
que esta historia revela precisamente el estado enfermizo en cual nos encontramos en este mismo instante como nación, así como personas, algunos ya hemos pasado, amén, pero como nación seguimos aquí. Hemos visto en la historia de Noemí, en el libro de Ruth, que los dos nombres de los dos hijos de Noemí describían una realidad espiritual en cual se encontraba, o en cual se iba a encontrar toda la nación de Israel. Enfermo y defectuoso eran los dos, ¿no? El significado de los dos nombres de los dos hijos de Noemí. Tiempo más adelante, el profeta Osea, en el capítulo 5, verso 13, está la evidencia, iba a revelar que el estado de los dos reinos de Israel sería precisamente descrito mediante estos dos estados, esos dos sentidos. El Elohim de Israel habló sobre la suma de su pueblo, describiéndolo de esta forma. Tu herida es incurable, tu llaga no tiene remedio. No hay quien defienda tu causa. No hay remedio para tu mal, ni sanidad para tu enfermedad. Bastante que profundizar aquí. Jeremías capítulo 30, verso 12, y el verso 13 es un resumen de lo que Lucas y Marcos describe sobre esta mujer, sobre lo que ella hizo, lo que a ella padeció, su experiencia, y obviamente, por eso la mencioné, es la situación de la nación entera llamada Israel, sea para algunas personas o sea como nación. eh, Aquí nos estamos identificando. La experiencia de esta mujer es un reflejo del estado en cual se encuentran muchos de nuestros hermanos, hermanas también, ¿no? Y muchos de nosotros hemos estado en la situación de ella por largos años. Se dice que su sufrimiento venía desde hace 12 años. Este número 12 es usado 187 veces en la Biblia. 22 de ellas solo aparece en el libro de Apocalipsis. El número 12 es el último número que aparece en la Biblia, por ende eh, se hace referencia a este número 12 cuando se habla de 12 clases de frutas que produce el árbol de la vida. Apocalipsis 22, verso 2 lo dice, ¿no? Y eso es revelador, ya que el número es conectado aquí con la perfección de la redención. 12 indica la perfección eterna, describe un orden soberano dentro del plan celestial. El número puede revelar un estado perfecto, en este caso algo que no da lugar a más, es decir, no hay más del número 12, es la plenitud de algo. La expresión puede revelar un estado absoluto donde se alcanza el límite máximo o la plenitud de algo, en este caso de la mujer y de Israel, como lo vimos en eh, Jeremías capítulo 30, verso 12 y el 13, el absoluto o la situación más alta de desesperación, este fallo incurable, este veredicto. Es preciso lo que se describe en estas dos citas. Eh, ¿Qué dicen las dos citas? Pues no había, en el libro, en el caso de la mujer, no había podido ser curada por nadie. Y referente a Israel, no hay remedio para tu mal, ni sanidad para tu enfermedad. Bueno, es lo mismo, solo con otras palabras, algunas acentúa más la situación. Pero Shaul escribió que donde la humanidad llega al estado perfecto de desprecio, el poder restaurador del Redentor se encuentra al máximo de la perfección disponible para redimir. ¿Vale? Esta es una forma de que lo compartí de esta forma, parafraseando el 2 de Corintios capítulo 12, verso 9. ¿Vale? Ustedes vean la cita como la menciona Shaul. En la debilidad, el poder de Elohim se hace absoluto. ¿Vale? Entonces, si no hay posibilidad alguna, es lo que expresa el número 12, si no hay posibilidad alguna y nadie ha podido curarle y no hay solución al remedio del mal, ni para la enfermedad, ya que el mal trae enfermedad. La paga del pecado es la muerte. El pecado es una enfermedad que no tiene cura, ¿vale? Tiene solo un remedio, eso llevará a la muerte. No hay medicamento para que cure el pecado, ¿vale? En este caso es lo que expresa el número 12, eso por el significado del número. Eh, un estado absoluto solo puede ser vencido o solucionado con otro poder
igual absoluto. Es lo que hace la redención. Es el poder del Redentor. Con el proceso del despertar de Israel, una vez que hemos comprendido la vigencia y el propósito de la Torah, hemos empezado a comprender un poco sobre la santidad del Elohim viviente y por contraste hemos empezado a ver nuestro estado totalmente inmundo y por ende completamente descalificados para acercarnos a cualquier cosa sagrada o incluso inadmisible que nos acerquemos hacia ante nuestro Elohim, quien es perfecto en santidad. Así que muchos hemos empezado a sentir el peso de nuestro enfermo estado lleno de pecados. Con el traspaso del tiempo hemos intentado buscar consuelo y tranquilidad para nuestras consecuencias, para nuestras conciencias, pero sea por donde sea que hemos buscado, invirtiendo recursos en toda clase de dichos supuestos curanderos, entre comillas, es decir, supuestos morej, roej, pastores, rabinos, líderes espirituales, congregaciones, iglesias por donde estuvimos. Entienda, ¿no? A donde quiero apuntar. Pues no hemos hallado liberación para nuestra alma, no hemos encontrado el shalom. Cada uno ha buscado remedios para su alma por donde pudo, pero en vez de encontrar alivio, se han dado cuenta que se han cargado con más contaminación religiosa, con más prácticas que son meros inventos humanos, se han cargado con más conceptos que no son verdad, sino más bien conceptos filosóficos o peor, doctrinas de demonios. Muchedumbre vagan por congregaciones y de una en otra, de secta en secta, de religión en religión, de dirigente en dirigente, se han hastiado de todos los sistemas imaginables con que el hombre ha pretendido ofrecer salud espiritual, mas todo ha sido en vano, ya que no se alcanzó la sanidad deseada. ¿Cuántas almas vagan por el mundo como la mujer de nuestra historia diciendo, no hay cura para mí, no hay sanación? Las escrituras levantan unas preguntas para estas situaciones donde se habla de una hija, o en este caso, bueno, puede ser igual un hijo de Jacob, es decir, una hija de Israel. Las escrituras plantean un asunto, levantan unas preguntas referente, ahora ya que el contexto habla de una hija, de una mujer, por eso lo presenta así, una hija de Israel. Entiendan que con Israel se entiende Jacob, el nombre de Jacob cuando aparecen las profecías, en la mayoría de los casos encierra a todos los descendientes de Jacob, varones y mujeres por igual, incluso los 12 tribus como un total, como un ejad dentro de un pueblo, aunque se dividieron. Y cuando hace, eh, se refiere a la casa, al reino del sur o la casa de Judá, también el reino del norte, pues le habla Judá o Efraín o Israel, ¿no? Hablando sobre Efraín. Siempre es bueno tener en cuenta estos detalles porque muchas veces no se valora las profecías de restauración, pero cuando se entiende este concepto, que Jacob es la suma de todos los descendientes de Israel, se puede mirar con otros ojos las profecías. Bueno, vamos a ver. Esas preguntas están en Nehemías capítulo 8, verso 22. Dice así, ¿no hay bálsamo en Galaad? Es decir, ¿cuántos clama ese, no hay cura para mí, no hay solución? Pues las escrituras también dice, ¿acaso no hay bálsamo en Galaad? ¿No hay allí médico? ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Vale. De aquí pasamos a la alegoría con la mujer y usamos este símbolo de la mujer como referente al pueblo entero de Israel. Él entienda la conexión que por donde voy. El bálsamo de Galaad era una especie de aceite o resina aromática que se consideraba un lujo. ¿Va? Se sacaba de una especie de árbol y esa se usaba también para sanar, calmar y también como un exquisito perfume. Era considerado un lujo en aquel tiempo. Galaad es un lugar cerca de Jordán. Y aunque hay otros lugares de donde se traía bálsamo, bueno, hay muchas referencias en las escrituras. La reina de Seba también trajo a Salomón este exquisito perfume, que es un bálsamo, ¿no? Pero de su país. ¿No? Por eso la pregunta, que no es casualidad, ¿acaso no hay en Galaad? ¿Recuerdan otra pregunta paralela a lo que transmite, a lo que enseña esta?
¿Acaso no hay profeta en Israel? ¿De van a los gentiles? Van al sacerdote de tu iglesia para preguntarle a él sobre tus escrituras hebreas en lugar de ir a los tuyos. Bebe agua de tu propia fuente. Nos enseña Proverbios 5, verso 15. ¿Vale? Entonces, aunque hay bálsamos en otros lugares, el de Galaad, que está cerca de Jordán, tiene sus particularidades. De la misma manera, aunque hay muchos dichos salvadores por todo el mundo, hay muchos Mesías por el mundo, nosotros tenemos al Mashiach de Israel. Solo uno es el Redentor de Israel. Y de la misma forma como hay instructores religiosos en todas las demás naciones, profetas, el pueblo de Israel tiene a sus propios instructores, razón por cual a este pueblo se les aconseja lo que dice en Proverbios 5:15. Por bendición, en Galaad hay bálsamo. ¿Vale? Y todos pueden beneficiar de sus propiedades. Se dice que esta mujer padecía de un flujo de sangre. Esa es una hemorragia causada probablemente por alguna irregularidad menstrual. Cuando la mujer tiene un flujo de sangre menstrual continuo, en hebreo se llama zavá, una palabra. Desde la perspectiva ritual, ella es impura y si está casada, esta es la situación no permitida se encuentra cuando ella está en esta situación de zavá, un ciclo menstrual continuo, un flujo de sangre, no le es permitida tener relaciones sexuales con su esposo. Si ella estuviera casada, esta mujer, habría causado grandes problemas en su matrimonio, ya que la intimidad física estaba prohibida en esta condición, y esto por un tiempo indefinido, 12 años en este caso. Imagínese situación desesperada. Según la Torá, a la mujer se le consideraba inmunda por 7 días durante una menstruación normal. Si un hombre o una mujer mantenían relaciones sexuales deliberadamente durante el periodo en que ella tenía impureza mensual, se les daba muerte. Levítico capítulo 18, verso 19 y el capítulo 20, verso 18. Seguramente que en algún día vamos a profundizar más sobre el porqué de esta prohibición en relación con la sangre, ya que tiene mucho que ver con el juicio, con la vida y con la muerte. En el caso de esta mujer, no se trataba de un flujo mensual regular, que en hebreo es nidag, sino un flujo que duró muchos días, haciendo que su estado no fuera nidag, sino uno de zavá, uno con un flujo anormal de sangre. En este segundo caso se consideraba inmunda la mujer durante un flujo irregular de sangre o un flujo que duraba más tiempo que su impureza menstrual. Levítico capítulo 15, verso 25, para corroborar. Durante todo este tiempo, los artículos sobre los que se acostaba o se sentaba, así como las personas que los tocaban, se convertían ritualmente en inmundos. De acuerdo a la ley, sobre la Torah hay ley rabínica también, ¿no? Por eso os dijo, de acuerdo a la ley, un hombre que tocaba a una mujer que menstruaba se contaminaba. Eso aparece claramente en la Torah, capítulo 15, versos 19 al 28. Siempre era así, ya sea que el flujo fuera normal o como en el caso de esta mujer, se debería una enfermedad. Para protegerse de esta contaminación, aquí los hombres añadieron leyes sobre leyes, pues los hombres de aquella época evitaban tocarlas, hablarles y aún mirarlas. Se puede, ¿por qué le digo esto? Para que pueda entender a través de la tradición y las leyes agregadas sobre las leyes de la Torah cómo se sentía la mujer. No es permitido a los inmundos tocar a alguno de los santos, ni acercarse a un varón santo. Se tenía que tener una actitud semejante a la de los leprosos, quienes tenían que ir gritando por las calles, leproso, leproso, para que la gente se apartara del camino por donde andaba un inmundo. ¿Vale? ¿Les suena raro? Levítico capítulo 13, verso 45. La lepra era visto como algo incurable. El pecado es ilustrado mediante la metáfora lepra,
Humanamente no había remedio para curar la lepra, de modo como no había remedio para la pérdida de sangre que tenía esta mujer. El destino del pecador es la muerte porque el pecado no tiene cura. Esta enfermedad es incurable. Estas realidades dejan a uno al borde de la desesperación ante la pérdida de la felicidad eterna. Aún así, y como he dicho, en Galaad hay bálsamo. ¿Vale? Vamos a pasar a la segunda parte en una siguiente ocasión. Vamos a cerrar aquí este punto ya que nos vamos a demorar bastante con la segunda parte y espero que me acompañen para ver dónde es y cómo es el bálsamo de Galaad. ¿Vale? Más en la siguiente parte vamos a continuar con el verso 44. Que todos espero que estén bendecidos y con la ayuda de nuestro Elohim y Redentor, pues que podamos seguir, estar presente participando de esta bendición para sacar provecho de esta enseñanza. En el nombre de Yeshua, Shalom a todos.